Buenas tardes, bienvenidos a esta clase número 7 de Excel, donde vamos a ver lo que es la parte de modificar datos, reemplazar y autocompletar datos. Bien, vamos a la hoja de Excel para empezar la clase. Bienvenidos. El primer tema que vamos a ver es modificar los datos de las celdas. Para modificar o corregir los datos de las celdas podemos emplear los siguientes métodos. Inciso A. Utilizar la barra de fórmulas. Inciso B. Utilizar la tecla F2. Inciso C. Hacer doble clic sobre la celda. Nota: si aún no has introducido los datos y cometes algún error, puedes corregirlo utilizando la tecla retroceso del teclado para borrar el carácter situado a la izquierda del cursor. No podrás utilizar la tecla flecha izquierda para desplazar el cursor, ya que equivale a validar la entrada de datos. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar a detalle estos métodos para modificar datos. Bien, aquí como podrás darte cuenta ya tengo algunos datos capturados, algunos datos previamente capturados en estas celdas de la A1 a la A6. Vamos a ver el primer método para modificar los datos de la celda. Nos vamos a colocar en la primera celda, aquí en la celda A1. Bien, y el primer método que vamos a utilizar para modificar datos es la barra de fórmulas. Si yo necesito hacer un cambio, una modificación dentro de lo que viene siendo nuestros datos aquí en la hoja de Excel, para poder modificar un valor podemos utilizar los métodos siguientes. Vamos a empezar con la barra de fórmulas. Bien, vamos a situarnos acá en la barra de fórmulas. Recuerda que la barra de fórmulas, una de sus funciones sencillas o simples es que también muestra la información de la celda actual. Así que si yo me pongo aquí en Guaymas, en Obregón, como podrás darte cuenta acá en la barra de fórmulas, Nogales, Hermosillo, pues nos va mostrando la información que tiene la celda donde me encuentro activo. Bien, voy a colocarme en la celda 1 nuevamente y me voy a dirigir a la barra de fórmulas haciendo un clic en la parte final. Y simplemente estando ya en lo que es la barra de fórmulas activando, se me activa el cursor, como podrás darte cuenta. Una vez que el cursor está activo, recuerda que el cursor es la barrita parpadeante que indica la inserción de caracteres. Bien, una vez que ya está activado mi cursor aquí dentro de la barra de fórmulas, puedo utilizar las flechitas de mi teclado, flechitas a la derecha o a la izquierda, para poder mover el cursor, como te podrás dar cuenta. Así que puedo colocar el cursor en el punto donde desee hacer la modificación. En este caso la modificación la vamos a hacer al final. Vamos a agregar una comita, un espacio, y vamos a poner la abreviación de Sonora y le vamos a agregar un puntito. Y simplemente le vamos a dar Enter. Al darle Enter te vas a dar cuenta que mi celda, mi dato Caborca, queda modificado perfectamente. Voy a modificar también lo que es la celda de Peñasco. Voy a hacer la misma operación. Voy a ir al final de la barra de fórmulas, le voy a hacer un clic, comita, espacio, Sonora, punto y Enter. De la misma manera voy a corregir Hermosillo. Recuerda que al dar Enter tu celda activa pasa a ser justo la que está debajo, así que perfectamente nos queda esto para seguir modificando el resto de las celdas. De la misma manera hacemos clic, coma, le agrego la abreviación Sonora y presiono Enter. Muy bien, termino con las demás. Listo, ya quedaron todas las celdas modificadas. Bien, vamos a hacer un pequeño ajuste en la columna para que los datos quepan perfectamente. Me voy a colocar aquí justamente en medio de la columna A, del encabezado de la columna A y de la columna B. Como puedes ver, el puntero cambia de forma, se convierte en una flecha de dos puntas y simplemente hago un clic sostenido y puedo ampliar perfectamente la columna. Como te podrás dar cuenta, las columnas se amplían utilizando estas intersecciones que están entre los encabezados. Más adelante miraremos con detalle lo que es el ajuste de columnas y filas. Muy bien, vamos a utilizar el siguiente método para modificar el contenido de las celdas, y en este caso vamos a usar la tecla F2. Me voy a colocar al principio
en la celda A1, aquí, donde dice Caborca Sonora, y en mi teclado voy a pulsar la tecla F2. Al pulsar la tecla F2, nota cómo el cursor se ingresa al final de mi celda. Puedes observar que ahí está el cursor. De la misma manera puedo utilizar mis flechitas del teclado, como puedes ver, para recorrerme hacia adelante o hacia atrás si quiero hacer la modificación en cualquier punto de mi texto. Me voy a ir al final y al final voy a dar un espacio y voy a agregar la abreviatura de México, MEX, punto, y le vamos a dar Enter. Vamos a hacer lo mismo con la segunda. Vamos a presionar F2, espacio, agregamos la abreviación de México, Enter. Hacemos lo mismo con la tercera, F2, espacio. Déjame decirte que esta es una de las formas más comunes que se utilizan para modificar datos en una celda. F2, espacio, México, punto y Enter. Vamos a terminar con la última. Muy bien, la tecla F2 es una de las funciones o de los métodos, como te comento, que se utilizan más, que más usuarios utilizan este método para la modificación de celdas. Vamos a continuar con el tercer método para corregir o modificar los datos de la celda. En este caso, este método consiste en hacer doble clic sobre la celda la cual queremos hacer una modificación, una corrección. Vamos a colocar el puntero. Recuerda que nuestro puntero nativo de Excel pues es una flechita, es una crucecita, quiero decir, una cruz blanca. Es el puntero de selección de Excel, es el puntero original de selección de Excel. Vamos a colocar ese puntero, observa, sobre lo que es la celda A1 y voy a hacer doble clic. Al hacerle doble clic, nota lo que va a pasar. Observa que el cursor se ingresa dentro de la celda. De la misma manera puedo usar mis flechitas con el teclado para modificar, para moverme, desplazarme a través de los datos, a través de mi texto y hacer la corrección pertinente. En este caso me voy a colocar al principio de lo que es el texto. Voy a agregar las siglas CD, punto de ciudad, y le voy a dar Enter. Bien, voy a modificar la siguiente. Repito el procedimiento, me sitúo sobre lo que es la celda activa, la celda donde quiera modificar más bien, le doy doble clic, el cursor se introduce, me movilizo con las flechas de dirección, agrego la corrección, ya sea agregar o borrar texto, lo que necesites, y presionamos Enter. Bien, en este caso uno de los tips que te puedo dar en este método, que también es muy usual y es un método muy simple de trabajar, es hacer doble clic cerca del lugar donde vas a hacer la corrección. En este caso, si mi corrección va a ser al principio, por decir, voy a agregar también la abreviación CD al principio de Hermosillo, Sonora, México, pues me voy a poner el puntero B cerca de la H por aquí y le voy a dar doble clic. Y observa que prácticamente mi cursor quedó al principio del texto. Lo único que tengo que hacer es recorrerme un poquito con mi flecha de dirección hacia la izquierda, agregar la corrección, un espacio y presionar Enter. Entonces el doble clic lo voy a hacer más cerca donde necesito hacer la corrección. Ahí prácticamente me quedó perfecto, me quedó al principio, así que nada más agrego la abreviación, Enter. Voy a terminar con el resto. Bien, estas fueron las tres formas de hacer corrección de datos: usar la barra de fórmulas, utilizar la tecla F2 y hacer doble clic sobre la celda de manera directa. Continuamos. Reemplazar datos. Si deseas reemplazar el contenido de una celda por otro distinto, se selecciona la celda y se escribe el valor directamente sobre esta. Bien, vamos a ver, vamos a la hoja de Excel para explicar cómo es el reemplazo de datos. El reemplazo de datos se refiere a lo siguiente: yo me puedo colocar en esta celda, aquí donde dice Ciudad Guaymas, Sonora, México, y simplemente yo puedo escribir directamente cualquier otra texto que yo necesite y simplemente será reemplazado. Por decir, voy a poner Caborca, y como puedes observar, en el momento en que yo empiezo a escribir el primer carácter, este sustituye al contenido de la celda y podemos hacer un reemplazo de datos sin ningún problema. Voy a colocarme aquí donde dice Caborca otra vez y voy a poner, por decir, Peñasco, Enter, y te vas a dar cuenta que sustituimos sin ningún problema el valor. El reemplazar datos es algo de lo más sencillo, de lo más simple.
es nada más colocarte en la celda activa, ingresar el nuevo valor y este será encargado de reemplazar al valor anterior que estaba en esa celda, al valor original. Entonces simplemente al situarme en una celda, ingreso el valor, presiono Enter y ya está. Es una manera muy simple lo de reemplazar datos. Bien, continuamos. Autocompletar en Excel. La funcionalidad de autocompletar es de mucha ayuda cuando estás introduciendo varios datos en una misma columna y Excel se anticipa y realiza una sugerencia del texto a ingresar. La sugerencia que hace Excel está basada en el texto ingresado previamente. ¿Cómo funciona? Número 1. Una vez que has ingresado un texto en la primera celda y se comienza a introducir un texto similar en la segunda celda, Excel reconoce el mismo patrón de caracteres y hace la sugerencia para el resto del texto. Número 2. Para aceptar la sugerencia realizada por Excel es suficiente con pulsar la tecla Entrar y la celda tendrá el texto sugerido sin la necesidad de introducir el resto de las letras. Número 3. Por otro lado, si no deseas aceptar la sugerencia hecha por el autocompletar, simplemente debes continuar introduciendo los caracteres y al finalizar pulsar la tecla Entrar. Bien, vamos a la hoja de Excel para explicar cómo funciona este sistema de autocompletar que trabaja en automático. Es una función que viene activa ya de manera predeterminada dentro del programa de Excel y funciona de la siguiente manera. Bien, yo me voy a colocar acá en la celda C1 y voy a introducir la palabra, voy a introducir el nombre Pedro. Aquí voy a poner Luis, aquí voy a poner María y aquí vamos a poner Ana. ¿Qué pasaría si yo necesito ingresar nuevamente el nombre Luis? ¿Ves lo que sucede cuando pongo la letra P? Inmediatamente Excel detecta el patrón de caracteres que ya existe dentro de la misma columna y me sugiere en este caso el nombre Pedro. Esto quiere decir que Excel se adelanta, Excel se anticipa a sugerirme la palabra que él encontró dentro de esa misma columna. Si yo simplemente quiero aceptar esa sugerencia, basta con presionar Enter. Si yo quisiera escribir otra palabra, por decir en este caso Pablo, pues no me queda más que seguir escribiendo el resto de la palabra. Observa Pablo y Enter. Quiere decir que ahora al poner la letra P, la sugerencia no se va a realizar hasta que define el siguiente carácter. Por decir, si pongo la A, entonces me va a sugerir de manera automática Pablo. Pero si pongo la P y la E, me sugeriría de manera automática Pedro. Lo mismo pasa con el resto de los nombres, así que si yo voy a ingresar el resto de los nombres, pues nada más basta con poner el primer carácter. Si hay algún nombre que empieza con el mismo carácter o los mismos caracteres, Excel sugerirá lo que es una palabra hasta que encuentre el carácter distintivo. Por ejemplo, en el caso de María, si pongo Marcos, en este caso observa, ahora la sugerencia todavía no se realiza hasta que ponga el carácter que define o que diferencia las palabras que empiezan con esos tres caracteres que son Mar. En este caso, si le pongo la C, pues ahora sí me va a sugerir Marcos. Esto es muy importante aclarar, eso solamente funciona en la columna. Quiere decir que si yo me paso a la columna D, nada más funciona en la misma columna donde te encuentras capturando los datos. Si yo me coloco en la columna D y empiezo a escribir Pedro, pues te vas a dar cuenta que ahora no funciona ningún tipo de autocorrección. En este caso, aquí ya empieza a funcionar, como puedes observar. Observa que empieza a sugerirme palabras de acuerdo a lo que yo he escrito. Bien. Continuamos. Otro tip que aquí les voy a compartir es que si me encuentro en la misma columna, perfectamente introduciendo valores, como pueden observar, así, de esta manera, y me salto un par de celdas, te vas a dar cuenta que esto ya no va a funcionar. Observa que aquí ya no me sugiere Ana. Necesitaría volverlo a escribir para que me vuelva a sugerir Ana, como podrás darte cuenta. Entonces, si yo me salto alguna celda vacía, esto deja de funcionar, ¿no? Deja de funcionar hasta que tenga nuevamente los textos tengan continuidad. Entonces, esta función solo va a funcionar en el caso de que haya continuidad en ellos.
Al saltarme o dejar celdas vacías, esto dejará de funcionar, como puedes darte cuenta. Bien, vamos a continuar por acá, por esta celda. Me voy a colocar en la celda D, aquí abajo. Otra funcionalidad que tiene, otra manera de autocompletar, vamos a decirlo así, cuando te encuentras en una columna, es la siguiente. Una vez que ya tenemos una serie de palabras o de nombres, si yo me encuentro en una celda vacía y quiero ingresar uno de estos nombres, podrás utilizar la combinación de teclas Alt y flechita hacia abajo. Eso te va a dar una lista de los nombres sin repetirlos. En este caso puedes observar que me hace como un menú, como una lista donde me dice Luis, María y Pedro. Esos 3 nombres que ves aquí son 3 nombres que no están repetidos en esa lista. En la lista que tengo en esta columna únicamente. Es decir, los nombres Luis, María y Pedro son los 3 nombres que están escritos en esta columna nada más. Así que si yo quiero decir uno de estos, puedo seleccionar Pedro. Así que al presionar la tecla Alt y flechita hacia abajo, dispongo de una lista donde puedo ver un listado de las palabras de esa columna sin repetirse. Quiere decir que si yo ingreso otro nombre, por decir, voy a poner por decir Claudia o Javier o Francisco, y presiono Alt y flechita para abajo, nota que ya me van a aparecer también esos nombres, como el caso de Javier, Francisco, Claudia. Voy a seleccionar Francisco, vamos a dar Enter y ahí lo puedo introducir. Otra forma de volverlo a ingresar, pues es simplemente poner la F. Como puedes ver, ahí estamos aprovechando lo que es la herramienta o la función de autocompletar. Esta función es de mucha ayuda porque te va a servir para que puedas capturar datos comunes en una columna de manera rápida, de manera sencilla. Siempre que te sea posible, utilízala, eso te va a dar ventaja y va a hacer que trabajes pues con mayor rapidez, con mayor eficiencia, y aparte termines el trabajo de captura más rápido. Eso es algo muy usual, siempre en los formatos de Excel es algo muy común que necesites capturar datos comunes en las columnas, así que esto te va a ser de gran ayuda, aprovechar lo que es la función de autocompletar. Continuamos. Habilitar o deshabilitar autocompletar. A algunas personas no les agrada estar escribiendo estas sugerencias cada vez que introducen un texto, especialmente cuando saben que estarán ingresando palabras que comienzan con las mismas letras, pero que terminarán siendo completamente diferentes, y por ello prefieren desactivar esta funcionalidad. Para habilitar o deshabilitar esta funcionalidad, vamos a hacer los siguientes pasos. Número 1, debes ir a la ficha de archivo y hacer clic sobre opciones. Vamos a la hoja de Excel para ir llevando a cabo estas indicaciones. Bien, nos vamos a ir acá a la pestaña archivo. Acá estoy señalando en la esquinita superior izquierda la pestaña archivo. Nos vamos a ir hasta abajo, a donde diga opciones. Esto nos va a dar una ventana. Es muy importante que en esta ventana no muevas nada sin conocimiento, no muevas ninguna opción que exista dentro de esta ventana, ya que podría afectarte alguna función o algún rendimiento del programa. Ten cuidado dentro de esta ventana de no tocar, no mover nada, a menos que sea con un conocimiento de causa, es decir, a menos que tú sepas para qué sirve esa opción y qué es lo que hace esa opción. Así que únicamente vamos a tocar las opciones que aquí les voy a indicar. Nos vamos a ir a la opción de avanzadas. Acá de este lado hay un menú de opciones. Nos vamos a ir aquí donde dice avanzadas. Vamos a hacerle clic y nos vamos a ir a una parte donde dice habilitar autocompletar para valores de celda. Aquí vamos a ver esta opción. Se encuentra habilitar autocompletar para valores de celda. Si yo desactivo esta opción, al apagar esta opción y darle a aceptar, esto quedará deshabilitado completamente la función de autocompletar. Vamos a hacer una prueba. Vamos a regresar aquí a Excel y voy a poner la J de Javier, y pues vean que ya no me funciona. Lo único que me funciona es la listita presionando Alt y flechita para abajo. Esta sí me funciona, pero lo que es autocompletar, vean, ya no me autocompleta para nada. Así que quedó apagada o desactivada la función de autocompletar. A mí en lo particular, en lo personal, me gusta utilizar esta función. Me parece que le podemos sacar mucho provecho. Así que yo les recomiendo tenerla activada, a menos que sean de las personas que no les agrada esta función. Vamos a activarla de nuevo, lo cual básicamente sería seguir el mismo caminito. Nos vamos a ir a archivo, nos vamos a ir a opciones.
Dentro del cuadro de opciones nos vamos acá del lado izquierdo a avanzadas y lo único que vamos a hacer es activar esta casilla que dice habilitar autocompletar para valores de celda. De preferencia también hay que activar esta opción que se llama relleno rápido automático. Esta venía junto con ella con lo de habilitar autocompletar y simplemente hacemos clic en el botón aceptar. Vamos a hacer la prueba nuevamente y vean que ya está funcionando sin ningún problema, ya me está autocompletando perfectamente. Muy bien, llegamos al final de este video. Ya llegamos al final de este video con esta opción de autocompletar. Espero que te haya sido útil, que te haya servido. Nos estaremos viendo en el próximo video. No se te olvide contestar el test que aparece debajo de este video. Hasta la próxima.